Vamos a comenzar con este tema llamado el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Para iniciar, daremos a conocer que el proceso electoral de 1988 se quedó estancado en un fraude electoral. Con esa máxima de la caída del sistema, asciende al poder Carlos Salinas de Gortari, denominado por el actual presidente de México el padre de la desigualdad moderna. Para legitimarse, Carlos Salinas de Gortari, frente al fraude del 88, mete a la cárcel al líder petrolero denominado La Quina. Dentro de su gobierno se desarrolla lo siguiente. Como lo podemos ver, la creación del IFE, hoy INE, que era el órgano regulador de las elecciones. La creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un gran contraste que en su administración se violó, se vejó muchísimas garantías del pueblo de México. De alguna forma se corrompió por medio del poder. Otro elemento importante es la reforma al artículo 3, creando la obligatoriedad de la escuela secundaria, que posteriormente entrarían elementos del mercado, elementos que caracterizarían al neoliberalismo que éste impulsaba. Si bien es cierto, el neoliberalismo ingresa en México en el sexenio de Miguel de la Madrid, con Carlos Salinas de Gortari se refuerza y se le da la entrada triunfal. Otro elemento importante es la privatización de diferentes empresas paraestatales, empresas que pertenecían al gobierno, que eran de alguna manera parte del pueblo, y se privatizan, es decir, se pasan a una sola mano, y una de las que sobresale es la privatización de Teléfonos de México, hoy Telmex, cuyo dueño actualmente es uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim. Otro elemento importante en el salinato es la reforma al artículo 27 constitucional. Y aquí se hacía esta reforma para que los ejidatarios vendieran las tierras. En la práctica se trataba de la privatización del ejido y el entierro de la reforma agraria concebida en la Revolución Mexicana y en el reparto agrario con Lázaro Cárdenas. Es importante refrendar la idea de que el campo en este sexenio se descuidó por los diferentes elementos de neoliberalismo. Actualmente, si vas al campo, si vas a los ejidos, si vas a los ranchos, puedes darte cuenta que las tierras de los campesinos están muertas. El primordial, que es el campesino al que se le otorgó la tierra, de alguna forma pues no tienen que caerse muerto, y cuando llega la enfermedad las entrega a capitalistas a unas cuantas monedas. No es casual ver pues la construcción de grandes empresas en lo que antes eran parcelas de ejidatarios, ver la construcción de gasolineras, ver la construcción de fábricas, ya que esto destapó que se entregara y se olvidara al campo y a los que en ellos promovían el desarrollo de México. El Tratado de Libre Comercio fue un elemento importante que también trajo daños negativos, elementos negativos a lo que vendría a ser el desarrollo de los más pobres. Otros dos elementos importantes en el salinato es la creación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional desde Chiapas, en la fecha en que se da el arranque del Tratado de Libre Comercio, y también en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari el asesinato atroz de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato a la presidencia por el Tricolor. Es común escuchar en la voz popular ¿quién mató a Colosio? Con respuesta de está pelón saberlo, refiriéndose al expresidente Carlos Salinas de Gortari. El candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, pues es brutalmente asesinado.
Un gran fantasma de la crisis de la cuestión económica que le debemos a Carlos Salinas de Gortari y posteriormente la crisis del 95 con Ernesto Zedillo es el Fobaproa como la crisis financiera. Fobaproa es el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Financió a los bancos para evitar su cierre definitivo. El problema repercutía en tres tipos de personas: los deudores de los bancos que ya no podían pagar, los ahorradores cuyo dinero se había prestado y no podía cobrarse, y los banqueros que habían invertido dinero pero que también habían cometido sus errores. El gobierno mexicano de este tiempo, en lugar de rescatar, eh, de alguna manera a los más pobres, permitió la quiebra y posteriormente benefició a los banqueros, a lo que se llama rescate bancario. Hay que citar que en el 2001 en Argentina el presidente, frente a una crisis bancaria que se generó, no respaldó a los banqueros. Hoy, en estos días, en el 2020, lo mismo hace el presidente López Obrador en México. No de alguna manera rescatar a los grandes capitales, sino que entregar de alguna manera los fondos y las ayudas frente a esta crisis de la pandemia a el pueblo de México. Y actualmente hay una consulta para entrar a ver el proceso penal y meter a la cárcel a los expresidentes de Salinas, a Peña Nieto, por el desastre que han generado económica, política y socialmente en el país. En este gobierno también se fraguó la creación del chupacabras, un mito, una verdad, vaya usted a saber. Frente a todos los problemas que se suscitaron, el sistema tuvo en bien generar este mito político acerca de la existencia de un ser desconocido llamado el chupacabras. Y con ello entraba el temor, entraba la cortina de humo, entraba la parálisis de un pueblo que estaba enardecido, que estaba enojado, pero al mismo tiempo que entraba en pánico, que estaba en miedo por los avistamientos de este animal. Hasta aquí le dejamos al tema. Es interesante darnos cuenta cómo la destrucción dentro de este gobierno de Carlos Salinas de Gortari ha repercutido y ha promovido lo que hoy es la desigualdad moderna.